El siguiente video corresponde a la tercera y última presentación del tema neoplasia de este año 2022. Por lo tanto, si no vieron los otros videos, la primera y segunda parte, antes de seguir con este video, recomiendo que por supuesto vean en los otros dos, primera y segunda parte. En el segundo video, en la segunda presentación, habíamos terminado acá en esta diapositiva, en donde mostraba un poquito la importancia de la profundidad de la invasión en cuanto a la proliferación celular y cómo podía llegar a cambiar el pronóstico y cómo se modificaba esa nomenclatura TNM de acuerdo a la profundidad de invasión que eran esos 5. El primer límite eran esos 5 milímetros y el segundo límite era esos 10 milímetros. Como qué criterios tenemos que seleccionar para ver la profundidad de invasión, desde dónde a dónde teníamos que medir y cómo eso influía en el pronóstico de sobrevida y de acuerdo a si ya había invadido la profundidad de los tejidos, era mucho más complicado el tratamiento y el pronóstico. Acá, por ejemplo, estamos viendo dos imágenes que son muy similares, con la diferencia de que uno tiene 3 milímetros de invasión y otro 8 milímetros de invasión luego de verlo preparado. Eso cambia bastante dentro de todo el tipo de T que tenemos, y también al cambiar el T cambia el pronóstico de sobrevida a 5 años. Bueno, un poquito como para ver algo que después va a ser más habitual en la clínica, todo lo referido a este tipo de lesiones, en donde luego de extirpado y ver la profundidad, los planos que involucra y hasta dónde está comprometido el avance de este tumor, hasta dónde había infiltrado aparentemente en la faz quirúrgica el cirujano cuando se enfrenta a la extirpación, va viendo qué planos están siendo afectados. Todo eso va a ir dando un panorama mucho más claro de cuál es, en qué estadio o estadiaje lo podemos ubicar a ese tumor. En este caso, es el T final fue un T3 y al tener todos los condimentos que se fueron sumando en cuanto a profundidad, planos involucrados, infiltración y demás, se recomienda a su vez el tratamiento luego con radioterapia. Algo muy importante también a tener en cuenta en el momento de extirpar la lesión es el criterio por el cual se va a delimitar los márgenes libres de esa lesión. En este caso hay dos esquemas en donde uno corresponde a un criterio de afeitar los bordes, sería como tratar de delimitar bien hasta dónde se va a incorporar el límite aparentemente sano que no está involucrado en la lesión. Y en este otro criterio, si ustedes ven es la misma lesión, pero en este otro criterio se establece un criterio radial desde el centro de la lesión, cuál va a ser la distancia que se va a considerar como margen de seguridad y margen de estudio para ver el avance que, si bien clínicamente se está observando en el momento de la cirugía hasta dónde puede estar involucrada la lesión. El diagnóstico final lo va a hacer el anatomopatólogo investigando justamente los tejidos que están alrededor de la lesión para saber si verdaderamente se pudo extirpar la totalidad o ha quedado algún remanente celular
que puede llegar a producir una recidiva o puede llegar a comprometer vías de metástasis y a hacer el crecimiento a distancia en otro órgano. Entonces, un poco como para que vayan haciendo la correlación a la clínica de cuáles pueden ser los criterios que se utilicen a la hora de diseñar estos márgenes de seguridad o márgenes de tejido sano que también tienen que ser enviados junto con la lesión. Por supuesto que esto también está condicionado en la ubicación de la lesión. Hay veces que la ubicación hace que los límites no puedan ser más amplios, sino porque se acaba el tejido o porque está ubicado en un borde, está en un lugar en donde no se puede enviar mucho más margen que el que lo delimita propiamente dicho el tejido. Pero bueno, si se puede seleccionar y se puede diseñar un margen amplio, mucho mejor y mucho más fácil para el anatomopatólogo estudiar los límites de toda la lesión. Bueno, una vez que llega el material al laboratorio de anatomía patológica, el anatomopatólogo lo que hace justamente es ver si de la totalidad de la muestra estuvo involucrada la mayor parte o toda la lesión pudo ser extirpada. Entonces justamente lo que se toma importancia es en el análisis de esos límites y esos márgenes. Acá vemos 3 ejemplos en donde vamos de un margen mucho más amplio de 5 milímetros, en donde vemos la flecha señala dónde termina la proliferación de la lesión celular de la lesión y comenzaría un margen libre sin evidencia de proliferaciones que estén dando indicios de infiltraciones o de crecimientos que están invadiendo los tejidos vecinos. En este caso ya fíjense que ya hay menos margen con el tejido sano, la lesión termina donde marca la flecha y vemos que hay un margen de 3 a 4 milímetros. Y en la última imagen ya vemos un margen muy escaso, en donde muchas veces no se puede garantizar que no se haya dejado alguna zona de esa lesión o de esa proliferación celular sin extirpar. Entonces, de aquí radica la importancia de ir estudiando esos márgenes que en el acto quirúrgico se establecen, pero que el que delimita finalmente si fue un correcto espacio de que se ha dejado de seguridad para eliminar la lesión, en que que da el diagnóstico final es el anatomopatólogo, justamente analizando la distancia que hay entre la lesión en sí y los márgenes que la rodean. Por supuesto que son más cortes los que se van haciendo para ir analizando en una tridimensión. Imagínense que el anatomopatólogo va haciendo distintos cortes de una lesión que tiene volumen, ¿sí? Entonces esto es como estar viendo en imágenes tomográficas. En ese sector, en ese momento puede estar esta situación, pero en cortes que vayan involucrando otras regiones se pueden observar distintas situaciones. Pero como para que ustedes puedan ver la diferencia de tamaño y de situación en una lesión con un margen de 5 milímetros a una con un margen de 1 milímetro. Y en esta presentación yo voy a hacer foco a uno de los cánceres más frecuentes de cavidad oral, la bolilla de neoplasia maligna de estirpe epitelial. Lo que más se hace hincapié es en el carcinoma oral de células escamosas. Este carcinoma es el más frecuente en cavidad oral. Aclaro que estos teóricos y estas presentaciones son orientadoras y son insuficientes a la hora de preparar una bolilla. Yo, por el tiempo, para que no sea un video muy extenso, que no tiene sentido porque nadie lo va a ver entero, voy a hacer hincapié en el carcinoma más frecuente. Ustedes tendrán que completar el estudio
Ya ustedes se dieron cuenta que en los prácticos es mucho más detallado, se hace foco más en los preparados, pero esto lo tiene que completar, es como un pantallazo, como una guía para que les ayude. Muchas veces pongo imágenes que no están en los libros en los que ustedes pueden llegar a tener acceso más habitual, entonces para que vayan viendo otras imágenes distintas. A propósito, también no pongo imágenes que ven en el práctico, como para que vayan viendo que hay otras situaciones, hay otras estructuras, que es lo mismo, pero que bueno, tienen que ir haciéndose el ojo de tratar de identificando cuáles son las cosas en común que tienen. Y por eso puse distintas regiones de la cavidad oral, o puede ser labio, piso de boca, reborde alveolar, lengua, y todas están involucradas en la misma, el mismo carcinoma, ¿sí? El de células escamosas. Bueno, uno de los primeros aspectos que tienen que desarrollar al momento de abordar este tipo de neoplasia es los grados de diferenciación. Personalmente, no comparto el criterio de que digan grado 1, 2 o 3, porque si dice grado 1, grado 2 o grado 3, después tienen que acordarse cuál era el grado 1, si era el diferenciado o el indiferenciado. Entonces, si de entrada estudiamos que hay una variante diferenciado, hay otro semidiferenciado y otro indiferenciado, es mucho más fácil y me parece que hasta es más claro, más lógico el razonamiento a la hora de exponer, que hace referencia al grado de diferenciación que podemos observar en esa célula, que tan cercana está a una célula epitelial madura y qué tan alejado puede estar esa célula de una célula normal que esté cumpliendo las funciones de epitelio. Y por supuesto después, bueno, hay un patrón mixto, pero que esencialmente variamos entre estos 3 grados, ¿sí? En donde vamos de lo más parecido a una célula epitelial a lo más difícil de establecer muchas veces el origen embriológico. Y bueno, la famosa perla córnea, que está presente en los grados más diferenciados de carcinoma de células escamosas, esas formaciones redondeadas que van secretando queratina de tiempo, queratina que no alcanza a formarse en las capas superficiales, sino que en una etapa mucho más temprana se forman, como tiene estas formas redondeadas, de capas concéntricas. En los libros muy viejos, profe, mis primeros profes decían que en muchos libros antiguos se lo denominaba carcinoma cebolleta, porque parecía una cebolla cortada a través, pero da imágenes de esas capas concéntricas en donde se va acumulando la queratina y por supuesto las células que forman estos islotes y que van secretando esta queratina. Fíjense lo alejado que está de una célula eh, normal epitelial, pero dentro de todo conservan las uniones intercelulares, tienen cierto grado de cohesión, tienen cierto grado de similitud entre ellas. Eso sería lo que dentro del territorio, dentro del mundo de las neoplasias, sería un grado diferenciado. No pretendan ver un epitelio normal. Si ya cruzamos el límite de las neoplasias, la no normal ya está bastante alejado, pero lo diferenciado, mejor dicho, está bastante alejado, pero hace algo. La cantidad de mitosis, tienen bajo número de mitosis por gran campo. Otro detalle que muchas veces pasan por alto, que cuando ustedes hacen referencia al número de mitosis que se observan, es un número de mitosis que se hace a un menor aumento, sería 40x. Entonces ahí es cuando vemos los números de escasos de mitosis, o mitosis por gran campo. Entonces, todo eso hace referencia a que hay una tasa de división celular más atenuada, no hay una tasa de crecimiento exagerado. Eso hace que el grado diferenciado
tenga mejor pronóstico que las otras dos variantes. Entonces, produce queratina en un patrón similar al crecimiento normal. Sin embargo, volvemos a recalcar que ese patrón de crecimiento de queratina no lo hace en la capa más superficial. Fíjense cómo ya hay una proliferación, hay una invasión en forma de frente, de avance, pero que no podemos decir que estos tejidos compartan una característica con un tejido normal sano. Es un tejido que ya tiene sus normas propias de crecimiento y ha hecho el cruce, ya se ha activado ese doble daño mínimo que tiene que tener en su código genético como para transformarse en una célula con características neoplásicas. Entonces tiene una autonomía en la decisión de multiplicarse indefinidamente y de poder ir haciendo islotes epiteliales con formaciones redondeadas en la posición de queratina en estas capas, ¿sí? Y a medida que el grado de diferenciación va cambiando, si bien tenemos queratina, pero va aumentando el número de atipías celulares. Ya las células no son tan parecidas entre sí. Hay grupos de islotes de células epiteliales, pero ya no son estos islotes que forman en su totalidad queratina. Hay mayor cantidad de mitosis de 2 a 4 por campo. Ya vamos teniendo otros tipos de comportamientos más alejados de esa célula epitelial madura, lo que lo encuadra en un grado semidiferenciado. En el grado semidiferenciado también tenemos que las células empiezan a mostrar pleomorfismo y por supuesto aumenta esa actividad mitótica y muchas veces disminuye la formación de queratina. Es como inversamente proporcional, mientras más queratina forma, es como que la célula guarda cierta diferenciación en tener el potencial de formar queratina. Eso marca que la célula está en cierto grado diferenciada. Cuando a medida que nos vamos yendo hacia lo más embrionario de la estirpe celular, va perdiendo esa capacidad de formar queratina y va transformando esa masa de células en un grupo celular con mayor capacidad de mitosis, con menor capacidad de formar queratina y acercándose más a un grado totalmente embrionario, empeorando por supuesto el pronóstico. Fíjense que ya empezamos a encontrar en el grado semidiferenciado células neoplásicas multinucleadas. Ya empezamos a ver ese pleomorfismo celular, esas monstruosidades celulares. No son tan frecuentes, pero ya tienen mayor presencia y mayor peso que en un grado diferenciado donde eso no lo observamos. En cambio, en el grado indiferenciado, fíjense ya la forma que muchas veces se aleja tanto al origen epitelial que nos cuesta, debido al gran pleomorfismo y muchas veces a la forma fusada que tienen, hasta de ver si el origen es epitelial o conectivo. Entonces, no comparten muchas veces una morfología habitual de célula epitelial. Ya se han vuelto tan embrionarias que es difícil distinguir su raíz embrionaria. Eso hace referencia al grado de inmadurez que expresan, y al tener ese grado de inmadurez van viendo que no hay un patrón similar entre una célula y otra. Hay ese pleomorfismo, esa diferencia en cada una de las células. Y por supuesto aumenta la tasa mitótica, hay mayor capacidad de más de 4 mitosis patológicas por metro en campo,
no directamente ya no se reúnen en esos islotes epiteliales, no hay cohesión epitelial, hay un gran desorden, hay una anarquía, no hay reglas claras a la hora de establecer el crecimiento epitelial. En esta otra imagen vemos ya la presencia del conglomerado agresivo de células fusadas, justamente con esa disparidad de formas y, por supuesto, la ausencia total de queratina. Pongo distintas imágenes como para que ustedes observen los grados de disparidad entre esa morfología. Y, por supuesto, ya hace referencia a un conglomerado de crecimiento agresivo, infiltrante, que ni siquiera se reúnen ni en islotes ni en grupos concéntricos celulares. Invaden a una tasa de crecimiento mucho más acelerada. Y ya directamente mitosis patológica, pero ya bizarras, ¿sí? Con formas que escapan completamente a la palabra mitosis por la mitad, ¿sí? No hay, eso ya no se respeta y podemos encontrar con una morfología completamente alterada. Vuelvan a repasar los preparados que ustedes tienen de la guía, en donde vemos un pleomorfismo celular total en los preparados, hasta que hay células fantasmales, células en forma de renacuajo, paleta del pintor. Todo hace referencia a imágenes que denotan completa disparidad en esa morfología. Y si hay algo que habíamos remarcado que las neoplasias tenían, era que despertaban esa capacidad de invadir y de hacer crecimiento a distancia. Y los patrones de invasión, bueno, puede ser un poquito la forma en la que van reproduciéndose. Muchas veces las neoplasias, y en especial el carcinoma oral de células escamosas, puede tener un crecimiento exofítico, que sería una localización, por ejemplo, acá bucogingival, que sería dentro de todo el buen pronóstico y que estaría dentro del grupo de las papilomatosis oral florida, de los carcinomas verrugosos, en donde el crecimiento es expansivo, pero es hacia afuera, es exofítico, siempre predominando el crecimiento hacia el exterior. Favorece el pronóstico cuando ya tenemos un crecimiento infiltrante, como puede ser acá, que involucra una glándula salival menor y empieza a meterse, a invadir los límites naturales de la glándula menor, y ya no repite y se mete entre las células y entre el estroma y el parénquima, y va invadiendo todos los límites naturales. También podemos tener que sea de aspecto exofítico verrugoso, pero que involucre al hueso mandibular, ¿sí? Que dentro de todo, en este caso, no tendría la potencialidad de hacer metástasis. Y después hay un patrón que sería el tumor budding, que en realidad hace referencia a que podemos ver clúster o grupos. Los clústeres son grupos focales de células de no más de 6 células separadas entre sí, pero vemos como pequeños conglomerados chiquitos de células pequeñas, de agrupaciones pequeñas de células. Eso es el tumor budding. Y lo que hace es al pronóstico. Cuando observamos estas características, estamos en presencia, digamos, de un tumor que tiene mucha probabilidad de invadir, de infiltrar, ¿sí? Está descrito en los distintos trabajos, en donde esta es una señal que muchas veces denota una potencialidad elevada de invasión, infiltración y de posibilidad de dar metástasis.
¿Por qué vías dan metástasis? ¿Cuáles son las vías que utilizan para ir haciendo crecimiento a distancia? ¿Cuáles serían esas vías que utilizan para llegar a otros territorios? Bueno, pueden ser los trayectos nerviosos que tienen la capacidad de ir diferenciándose y multiplicándose, más que diferenciándose, multiplicándose alrededor de las pequeñas fibras nerviosas, ¿sí? O invadiendo esa fibra nerviosa. En este caso, por ejemplo, acá, no solo aprovechando esa fibra nerviosa, sino que también pueden ir invadiendo el espacio en donde está en contacto con irrigación linfática, que va a dar como consecuencia que esas células comiencen a reproducirse ya en los ganglios cercanos que están recogiendo la linfa que drena ese sector, y muchas veces no solo afectar al ganglio de ese mismo lado, sino que ya empiezan a afectar ganglios que están al otro lado del sector donde está la lesión. Y después, también por ejemplo en este otro caso, vemos que invade vasos linfáticos, sobre todo submucosos, que van a afectar también ganglios submentales. De ahí la importancia de explorar ante una lesión sospechosa de cáncer oral y sobre todo los carcinomas de células escamosas, ir palpando todos los ganglios que pueden estar involucrados en el drenaje linfático de esa zona. De ahí a la importancia de aprender a palpar, eso lo van a ver en las materias más clínicas, de ir palpando las regiones ganglionares y de forma ordenada para tratar de detectar en forma temprana si hay algún ganglio o hay algún crecimiento celular neoplásico dentro del ganglio. A mayor aumento vamos viendo esa invasión perineural, la capacidad que tienen las células neoplásicas de utilizar en los alrededores de la fibra nerviosa para hacer ese crecimiento a distancia. Un poquito para recordar ese rico y numerosa irrigación linfática que tiene la cabeza y el cuello. Una cosa son los esquemas, otra cosa son los preparados anatómicos, otra cosa es el paciente en vivo, pero tratar de ir haciendo el traslado de estos esquemas, de estos preparados a la realidad de nuestro paciente, como para ir aprendiendo esas cadenas ganglionares, donde están ubicadas, donde tenemos que palpar. Es una manera que van a aprender más en la etapa clínica, pero la importancia de ir detectando esos crecimientos ganglionares, que por supuesto ya cuando tenemos estos desarrollos celulares dentro de los ganglios, ya hacen referencia a que ya el sitio original ha logrado traspasar los límites de esa región anatómica, y ya estando en todo el drenaje y en contacto con la cadena ganglionar, poder ir usando estos ganglios como estaciones para ir haciendo los crecimientos a otros órganos. Y uno de los desafíos van a ser reconocer el agrandamiento de un ganglio linfático debido a un proceso inflamatorio, o hay un crecimiento de un proceso de neoplásico. O sea que la linfadenopatía puede ser inflamatoria o neoplásica. Hay distintos criterios que nos van ayudando a determinar si primero puede estar la lesión asociada a ese ganglio más cercano, que recibe el nombre de ganglio centinela, y que ese aumento de tamaño brusco, repentino, no necesariamente doloroso, que muchas veces está indurado, hace referencia a que esta patología no sea una patología inflamatoria, sino que sea respuesta de un crecimiento neoplásico que se está dando en esa región. Un poco como para que vayan viendo los niveles anatómicos ganglionares por la complejidad que tenían los esquemas anteriores. Para simplificarlo, se van dividiendo en estos sectores
como para ir ordenando, ya sea para la palpación, inspección o hasta para la cirugía y la remoción de las cadenas ganglionares, y se van controlando si hay cuánto de estas cadenas ganglionares, cuántos de estos ganglios están siendo afectados y cuántos se extirparan por razones de seguridad en el acto quirúrgico y luego serán analizados muchas veces en el momento mediante técnicas rápidas de anatomía patológica para ir guiando al cirujano si está con los límites correctos de seguridad para evitar dejar algún tipo de ganglio afectado con células neoplásicas y dejarlo en que eso vuelva otra vez al crecimiento. Entonces, es una forma más estructurada de dividir las regiones para organizarse mejor. Y traigo ya algo más, un poquito más aplicable al acto quirúrgico, muchas veces para tratar de identificar, porque una cosa es en el esquema, en el dibujito, que está muy fácil saber dónde están los ganglios, a estar en pleno acto quirúrgico, en donde muchas veces la misma sangre y los tejidos se enmascaran y es difícil identificar. Entonces, para señalar al ganglio que está recibiendo esa irrigación, se utilizan, en este caso se ha utilizado un colorante de la razón patente que se inyecta en los lugares donde está la lesión y después en la exploración quirúrgica se observa esa coloración para confirmar el ganglio que está recibiendo la irrigación del lugar donde está la lesión. Y muchas veces también podemos utilizar una sustancia que emite un tipo de radiación que luego es identificada con una sonda que tiene la capacidad de sensible a ese tipo de radiación, una sonda gamma, para confirmar también muchas veces, sin la necesidad de la incisión aparente, de confirmar el ganglio que está recibiendo, el ganglio centinela, el ganglio más cercano, que está recibiendo la irrigación linfática más en relación a donde está la lesión y si hay o no afectación del mismo. Y por supuesto el que va a confirmar si es un ganglio que ha sido tomado por la proliferación neoplásica va a ser el anatomopatólogo, en donde va a ir observando si ese ganglio ha sido o la estructura normal del ganglio está siendo suplantada por el crecimiento neoplásico. En este sector estamos viendo que justamente lo que se está produciendo es una metástasis intraganglionar, donde el crecimiento está dentro de la intimidad del ganglio. Ya está siendo afectado. Muchas veces cuando en los actos quirúrgicos se decide la extirpación de la cadena ganglionar, es el anatomopatólogo que está cercano al lugar donde se está haciendo la cirugía y mediante técnicas rápidas va identificando cuáles son los ganglios que están afectados o cuáles no. Y no solo tiene que ver si hay crecimiento dentro del ganglio, sino que también va viendo si hay una invasión de la cápsula, que muchas veces el pronóstico va variando si ese crecimiento está contenido dentro del ganglio o ya ese crecimiento es tan acelerado y tan manifiesto que la cápsula del ganglio no lo puede contener y se produce una ruptura de la pared y ese contenido celular reproduciéndose en neoplásico empieza a invadir las cercanías de los tejidos aledaños al ganglio y es ahí donde se comienza a perder la movilidad del ganglio, que en un comienzo está indurado, está más duro de lo frecuente, pero está móvil. En cambio ya cuando una etapa más avanzada, cuando ya hay ruptura de la pared ganglionar e invasión, ya empieza a fijarse a los tejidos justamente por la misma invasión que lo va teniendo más, va perdiendo más esa movilidad y justamente va uniendo varios ganglios,
formando lo que se conoce como un plastrón. Es cuando ya el tejido, los ganglios no se pueden identificar individualmente, sino que se forma todo un tejido uniforme, inmóvil, de consistencia dura, como si hubieran dejado una mezcla que se endureció. Bueno, igual, ese sería ya el grado más complicado, en donde ya la ruptura de las cápsulas son múltiples ganglios que se han roto y se han unido entre sí a expensas de la proliferación celular neoplásica. Bien, hasta aquí entonces dejamos con el tema de neoplasias, haciendo foco en el carcinoma de células escamosas, el carcinoma oral de células escamosas. Le queda a ustedes hacer el trabajo de estudiantes, que es estudiar las demás neoplasias. Y bueno, espero que estos videos les haya servido como una guía, como una forma de ver por ahí imágenes no tan habituales en los libros más comunes de anatomía patológica. Saben que está en la lista completa de las referencias bibliográficas que se utilizan para preparar estas diapositivas. Así que bueno, cualquier consulta, ya saben los medios habituales para ponernos en contacto. Y bueno, espero que les hayan servido estos videos. Y ya si nos veremos ya en la etapa propiamente dicha de la patología odontológica. Ya vamos a ir dando lugar a la etapa propia de la anatomía patológica dentaria y de los tumores odontogénicos. Así que bueno, con esto cerramos por ahora los teóricos de neoplasias. Espero que les haya servido. Gracias.